los nuevos Incoterms, y por lo tanto esto te afecta si trabajas en una empresa de logística, si trabajas en una empresa aduanal, si importas o si exportas. Esto te interesa muchísimo porque van a entrar a partir del 1 de enero del próximo año, y es importante que estés bien actualizado porque hay 7 cambios muy importantes que vamos a hablar en unos meses más, pero en esta ocasión vamos a decirte los 11 Incoterms que se quedaron en esta nueva edición, en este cambio. Primero, se reorganizaron los Incoterms y existen 2 clasificaciones de Incoterms: los Incoterms que sirven para todo tipo de transporte y los Incoterms que sirven para transporte marítimo. En otras ediciones anteriores se han dividido por letra, se han dividido por los que son polivalentes y los que no son así, pero en esta ocasión se dividen como los Incoterms para todo tipo de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, cualquiera, y los que sirven solo para transporte marítimo cuando el transporte principal sea marítimo, es decir, cuando se van a importar cosas de China por barco, cuando se importan cosas de Estados Unidos por barco. Este tipo de trayectos largos aplica el transporte marítimo, aunque también lo hace el fluvial a través de ríos. En la primera clasificación de todo tipo de transporte se encuentran los Incoterms XW, X-Works. Se mantiene de la edición pasada, que es el Incoterm más sencillo para el exportador. El segundo tipo de Incoterm es el Free Carrier, libre transportista. Es otro Incoterm que se mantiene, aunque hay cambios muy importantes en el FCA. Por eso te recomiendo tomar nuestro curso completo de Incoterms, ya sea online o sea en vivo. El siguiente Incoterm es el CPT. El CPT, Carriage Paid To, que se puede traducir como transporte pagado a, es otro de los Incoterms que se mantiene en esta edición nueva. El CIP tiene grandes cambios muy importantes en el tema de seguros: Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado a. Este es uno de los Incoterms que más preocupa en términos del seguro, ya que vas a tener que hacer un cambio en la forma en que negocias y pides los seguros. El siguiente Incoterm que sirve para todo tipo de transporte es otro Incoterm que se mantiene, Delivered at Place. Es un Incoterm muy importante que te permite como exportador hacer servicio casi completo. El nuevo Incoterm que aparece en este orden es el DPU, el cual significa Delivered at Place Unloaded. Este sustituye al anterior DAT y hay precisiones bastante importantes al respecto de este nuevo Incoterm. Y el último es un al importador, que es el DDP, Delivered Duty Paid, que es un Incoterm en donde se entrega todo pagado. También están los Incoterms del transporte marítimo, los que se utilizan muchísimo para barcos y para ríos. Los 4 que se encuentran en esta clasificación es el FAS, Free Alongside Ship, que ya existía en la edición anterior de los Incoterms, el FOB, el Free On Board, uno de los Incoterms más utilizados, el CFR, Custom Freight, también un Incoterm muy utilizado para exportadores y importadores, y quizás uno de los Incoterms más usados del mundo, el CIF, que tiene cambios importantes también en algunas cosas: el Cost Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Así es que ya los conoces, acaban de salir los nuevos Incoterms de este año. Es el conjunto de operaciones que se relacionan con un destino aduanero específico de un producto o mercancía, de acuerdo con la declaración que ha sido presentada por el interesado en la aduana. Este régimen es establecido por el contribuyente, basado en la función que se le piensa dar en el país de destino. En el momento de presentar una mercancía en la aduana, ya sea para su importación o su exportación, es necesario informar a través de un documento oficial, llamado pedimento, el destino a donde se desea enviar dicha mercancía y qué se pretende hacer con ella. Dicho de una manera más sencilla, el régimen aduanero es un conjunto de normas que debe cumplir toda mercancía que se importa o que se exporta, y se hace a través de un documento oficial que se conoce como pedimento, donde se informa de dónde viene o hacia dónde va y cuál es el propósito de dicha mercancía. Existen 6 tipos de regímenes aduaneros que te explicamos a continuación. Definitivos.
Este régimen se utiliza para los productos que se importan del extranjero y que permanecerán en el país por un tiempo indefinido. También se aplica para las mercancías que se exportan a otras naciones. Temporales. Como su nombre lo dice, dicho régimen se aplica para los productos importados o exportados que permanecen en el país por un tiempo limitado y que tienen un objetivo claro. Tanto para la exportación como para la importación se dividen en dos tipos: para regresar al extranjero en el mismo estado y para elaboración, transformación o reparación. Depósito fiscal. Son aquellas mercancías provenientes del extranjero o de territorio nacional cuyo destino es ser resguardadas en almacenes generales de depósito. Estas mercancías deben ser autorizadas para dicho fin por las autoridades aduaneras, así como prestar el servicio conforme a los términos previamente establecidos en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Tránsito de mercancías. Se divide en interno e internacional. El interno se refiere al traslado de mercancías desde una aduana nacional hasta llegar a otra. Por su parte, el internacional se aplica cuando sea el caso de que la mercancía extranjera pase por una aduana mexicana con destino al extranjero, o que la mercancía nacional o nacionalizada se traslade por territorio extranjero para regresar a México. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Se refiere a la introducción de mercancías nacionales o extranjeras a estos recintos, ya sea para su elaboración, transformación o reparación, y posteriormente ser retornadas al extranjero o para exportarse. Recinto fiscalizado estratégico. Consiste en el ingreso de mercancía de procedencia nacional, extranjera o nacionalizada a recintos fiscales estratégicos habilitados. Esto para ser objeto de almacenaje, custodia, exhibición, distribución, venta, mensajería, elaboración, transformación o reparación. Ahora ya sabemos. Conocemos como aduana, pero tiene algunas particularidades especiales. Cuando hablamos del recinto fiscal, es una parte de la aduana. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de una aduana, no es lo mismo el puerto o el aeropuerto que la aduana. Usualmente el puerto lo controla algún tipo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través, por ejemplo, de la Administración Portuaria Integral o de un control aéreo. Esta es la parte, digamos, que tiene que ver con el vuelo, que tiene que ver con la parte marítima, la parte que tiene que ver con el tránsito, con que no haya ningún tipo de choques y que se utilice bien el espacio marítimo o el espacio aéreo. Sin embargo, una vez que se descargan las mercancías o que bajan las personas de un avión, van a cruzar por una parte controlada que es la aduana. Y el recinto fiscal es la parte controlada por el gobierno de la aduana. Recuerda que en la aduana hay dos partes. La parte que está concesionada a privados, que se llama el recinto fiscalizado, que pueden ser, por ejemplo, cuando tú veas una empresa de almacenaje de café o almacenaje de sustancias peligrosas o una empresa de transporte de carga. Todas esas empresas que vas a ver en una aduana, ya sea un aeropuerto, ya sea en la frontera, ya sea en un puerto marítimo o inclusive en un puerto ferroviario, a eso le llamamos recinto fiscalizado, es decir, la parte de la aduana que está concesionada a particulares, mientras que el recinto fiscal es toda la parte que está custodiada por algún tipo de policía aduanal, por aduanas, es decir, dependiendo de tu país, el organismo de aduanas adecuado. ¿Qué se va a hacer en ese recinto fiscal? Bueno, pues se van a cobrar los impuestos correspondientes. Usualmente se cobran los impuestos a los pasajeros, se cobran los impuestos a las mercancías y también la autoridad tiene una serie de controles que tú verás con una especie de semáforos que son mecanismos automatizados que tiene la aduana para poder hacer el control de las mercancías. También vas a ver algunos rayos X y vas a ver gente que está abriendo los contenedores o abriendo las mercancías que por ahí pasan. Todas esas oficinas componen lo que conocemos como un recinto fiscal, que es la parte de una aduana que ocupa el gobierno, que ocupa la autoridad y todas las facultades y actividades que puede hacer esa autoridad dentro de la aduana.